Como escuchado en los textos, el Señor, la liturgia hoy nos invita a no tener miedo. El Evangelio de hoy podemos verlo en la sintonía del envío a la misión. El Señor Jesús prepara a sus discípulos y quiere enviarlo, lo manda a misionar, a llevar el mensaje, la palabra, a predicar a todos los pueblos. Y le hace esta aseveración: no tengan miedo, porque no se puede ir a predicar, a llevar el mensaje con miedo. No tengan miedo, dice el Señor Jesús. Y en esa misma sintonía, la respuesta de Jesús también es a lo que está aconteciendo con Jeremías. En la primera lectura del capítulo 20, Jeremías expresa cómo sus enemigos, lo contrario, le calumnian y quiere que él caiga para pisotearlo, para burlarse de su predicación. Está predicando que solo hay un solo Dios, que hay que amar, pero los contrarios no entienden y quieren derribarlo. Y el profeta expresa muy bien su situación de angustia que está viviendo, pero el mismo profeta termina diciendo que el Señor está de su parte. Y si el Señor está de su parte, nadie podrá contra Él. Lo mismo nosotros, la iglesia, los bautizados. Si el Señor está de nuestra parte, nadie estará contra nosotros, ni podemos tener miedo. Importante que podamos repetir eso todos nosotros aquí en la asamblea. Si el Señor está de nuestra parte, nadie podrá contra nosotros. Vamos a repetirlo. Si el Señor está de nuestra parte, nadie podrá con nosotros. Nadie. Así como el profeta salió airoso, también nosotros todos los bautizados. Y aquí el Señor Jesús expresa tres armas que son fundamentales para nosotros perder el miedo y para nosotros vencer al maligno. Lo primero que dice Jesús es con relación al miedo. Dice Jesucristo aquí en el Evangelio que todo llega a saberse. La primera arma que da Jesús para vencer el miedo es reconocer que todo lo que usted hizo o lo que está haciendo o piensa hacer se va a saber. Dice Jesús, se va a saber. O sea, no tener miedo a ser como uno es, que uno es un cristiano, no tener miedo a la evangelización, no tener miedo a ir como Jesús te envía, no tener miedo a ser auténtico, no tener miedo a uno expresar lo que uno siente por Jesús, por la familia, por el hermano, por el amigo, por el otro, no tener miedo. Por eso dice Jesús, todo se va a saber. No tenga miedo, todo se va a saber. Entonces esa es la primera arma, porque a veces uno siente como un temor, ay, si me descubren, y si yo soy tal cosa. No, como todo se va a saber, entonces armarse de la fuerza del Señor para poder predicar el mensaje y la palabra. Son muchos miedos que nacen desde que uno viene a este mundo, que le impiden a uno ser auténtico y ser como uno debe de ser en el Evangelio. Y Jesús te dice hoy primero, recuerda eso, como todo se va a saber, está dispuesto a predicar el Evangelio, a llevar la palabra, siendo coherente con tu vida de fe, con tu vida cristiana. Si tú eres auténtico, no vas a traicionar a Jesús. Si eres auténtico, el miedo no te va a dejar aliarte al mal. Nosotros hemos expresado que hay muchos hermanos que por miedo en la familia, miedo a un amigo, miedo al hermano, miedo a lo que piense el esposo, son capaces de no ir ni a misa, ni de rezar un rosario en su casa, porque tienen miedo de decir Dios te salve María, o rezar un Padre Nuestro en el hogar, con miedo. Entonces Jesús te dice hoy, no tenga miedo, yo estoy contigo, todo un día se va a saber. Si tú estás de parte de Jesús, eso se va a saber. Si traicionaste a Jesús por aliarte al maligno, también se va a saber. O sea, todo se va a saber en esta vida. Por tanto, vivamos una vida con coherencia, no seamos falsos, no seamos hipócritas en el seguimiento del Señor. Nosotros decíamos en la primera misa que hemos celebrado, hay de esos falsos pastores que creen que no se va a saber.
Ay de esos falsos ministros, catequistas. Ay de esos falsos animadores, responsables de comunidades, de pastorales. Ay de esos falsos líderes. Y decíamos también, ay de esos falsos políticos. Todo se va a saber y todo se sabe de quién, de qué parte estamos y por quién hemos sido enviados. Nosotros, lo que vivimos, es verdad que te pueden maltratar, pero no te pueden tocar el alma, que es eterna. Si tú te mantienes fiel a Jesús, al Señor, si tú no te vas a liar al pecado ni al maligno, dice Jesús, te pueden quitar el cuerpo, no el alma. Hermano, pero el cuerpo lo vamos a perder como quiera, porque aquí no se va a quedar nadie. Todos nosotros vamos para Cristo Salvador o para otro lado. Y lo mejor es que el día que lleguemos allí, siempre le fuimos fieles a Jesucristo, no al maligno. Así que no le tengan miedo, dice Jesús, al que puede quitarte el cuerpo. Tengan miedo a perder su alma. Fíjense que esto es muy trascendente. Y Jesús está diciendo eso porque está en la perspectiva del envío, de la misión, a llevar el mensaje del Evangelio. Agarrémonos de esa primera alma, de que todo se va a saber, entonces hay que ver de qué lado tú estabas. Y agarrémonos de esta segunda alma, que está aquí expresando Jesús, de que te pueden quitar el cuerpo, no te pueden quitar el alma, que es lo más sagrado. Y la tercera alma que da Jesús para nosotros ser auténticos y no tener miedo, es que Jesús dice, yo siempre estaré de tu parte si tú no te avergüenzas de mí. Si tú no te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo no me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre que está en el cielo. Si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, delante de las mujeres, delante de este mundo, entonces yo me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre que está en los cielos. Esto también es importante, porque no es solamente que Jesús va a caminar con nosotros en esta vida, sino que el día que yo parta, el Señor también estará conmigo cuando yo me presente delante de mi Padre. Fíjense que es una promesa de Jesús, una promesa eterna. Yo estaré contigo y yo te defenderé y yo hablaré por ti delante de mi Padre. Qué promesa más hermosa y divina que hace Jesús a aquellos hombres y mujeres que no tengan miedo y que salgan a predicar el Evangelio y le sean fiel a Jesucristo y no se dejen seducir por el pecado. Amén. Hablando del pecado, y termino, la segunda lectura, el capítulo 5 a los Romanos, Pablo habla del pecado. Esto es muy importante, porque nosotros podemos entender mal lo que dice Pablo, y como eso es una herencia, vamos a usarla y a gastarla. Dice Pablo, por el pecado entró la muerte al mundo, y por uno hemos pecado todo. ¿Por quién? Dice Pablo. ¿Por quién? Por Adán. Lo dice. Por uno. Por el pecado entró la muerte al mundo, y por uno hemos pecado todo. ¿Quién es ese? Adán. Vida pasada. Pero dice después Pablo, pero por uno vino la salvación al mundo entero. ¿Por quién? Vida presente, dice Jesús. Pero como el pecado viene de Adán, a veces nosotros queremos que es una herencia, y como es una herencia mía, pues vamos a pecar. Y la culpa se le echamos ¿a quién? A Adán. No, hermano. Hay que personificar el pecado. El que peca eres tú. El que peca soy yo. Por mi desobediencia, por mi debilidad, por no ponerme en la presencia del Señor, por no contar con su fuerza, con su poder, por no arrodillarme delante de Él. El que peca eres tú, no Adán. Y esto es muy importante, solamente lo menciono y lo subrayo, porque muchos pensamos así, ¿no? Que es un pecado antiguo y viene de Adán. Incluso hasta muchos padres de la iglesia así lo entendieron. Y la iglesia no dice eso. Ahí se dice que el que peca eres tú y que tienes que confesarte eres tú. No es Adán que tiene que confesarse, eres tú que tienes que confesarte. Y por tu debilidad. Entonces, si hemos faltado, acercarnos al Señor sin miedo y pedir perdón, y el Señor nos perdonará. Por último, hermano, estamos viviendo una situación con esto del coronavirus y esta pandemia que
visualmente la situación que está pasando, uno siente un poco de temor, hasta de conversar, de hablar y de ayudar. Yo decía en la misa de esta mañana que no podemos tener miedo. Si tenemos miedo, no vamos a ayudar a aquellos que están en peor situación que nosotros. Que lo que tenemos que tener es mucha solidaridad, compromiso cristiano y mucha prudencia. Si tenemos solidaridad y compromiso cristiano y prudencia, el Señor nos cuidará a nosotros y podemos ayudar a tanta gente que necesita. Que no tengamos miedo a poder ayudar y colaborar ahora. Que esta situación que ha venido a quitarnos la paz y la tranquilidad y la armonía, pues no nos robe la paz en el corazón, ni nos robe nuestra vida cristiana. Ahora, cuanto más necesitamos que seamos fuertes y que seamos verdaderos cristianos comprometidos con el Evangelio. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.